Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los colegas presentes y a la parte invitada también a esta audiencia. La denuncia que se me ha delegado es la denuncia constitucional 091, 001, presentado por los congresistas, hecho suya por los congresistas Gladys Margot de Chaís de Núñez, congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, congresista José Ernesto Cueto Acerbi. El denunciado es Juan Manuel Carrasco Millones, ex ministro del Interior. Mediante escrito presentado el 2 de agosto del año 2021, la Asociación Civil Pro Actione, a través de su representante, el ciudadano Rubén Eduardo Fernández Morales, interpuso denuncia constitucional contra el ex ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta infracción de los artículos 146 y 158 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de aceptación ilegal del cargo previsto en el artículo 381 del Código Penal. Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2021, los congresistas de la República, Gladys Margot Chaís de Núñez Ízaga, Jorge Carlos Montoya Manrique y José Ernesto Cueto Acerbi, hicieron suya la denuncia interpuesta por el ciudadano Rubén Eduardo Fernández contra el exministro del Interior Juan Manuel Carrasco Millones. Con fecha 6 de enero de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe de calificación de la denuncia constitucional número 001, que declaró procedente la denuncia constitucional formulada por los congresistas mencionados. Con fecha 29 de abril del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó delegarme los actos procesales de la denuncia constitucional 001 formulada por los congresistas mencionados. Los fundamentos de hecho de la denuncia constitucional. El 29 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la resolución 1539-2015-MP-FN, mediante la cual se designa al denunciado como fiscal provincial penal corporativo de Chiclayo, siendo asignado al despacho de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lambayeque, con sede en Chiclayo, mediante resolución de Fiscalía de la Nación número 2166-2016-MP-FN, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 11 de mayo del 2016. El miércoles 27 de julio del 2021, el denunciado remitió oficio al Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, adjuntando su solicitud de licencia sin goce de haber por motivos particulares por el periodo de 90 días desde el 28 de julio hasta el 25 de octubre de 2021, quien a su vez remitió oficio a la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y emitió el mismo día la resolución 1880-2021 MPFN del 27 de julio de 2021, mediante la cual se le concede al denunciado la licencia sin goce de haber por el periodo solicitado. El jueves 29 de julio del 2021, el denunciado juramentó como ministro del Interior, siendo publicada para tales efectos la Resolución Suprema 068-2021 PCM de fecha 29 de julio de 2021 en el Diario Oficial del Peruano, el 30 de julio del 2021. Y en ejercicio de dicho cargo se le brindan los honores correspondientes en la parada militar realizada el 31 de julio del 2021 y hace uso de sus prerrogativas, derechos y atribuciones que le concede el cargo. El viernes 30 de julio del 2021, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito de Lambayeque emitió de oficio la resolución número 01 del 30 de julio de 2021, mediante la cual se dispuso abrir investigación preliminar al denunciado por haber presuntamente juramentado como ministro del Interior el 29 de julio de 2021, mientras aún ejercía el cargo de fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lambayeque. El lunes 2 de agosto del 2021,
luego de 4 días de haber ejercido el cargo de ministro del Interior y haber participado en actos públicos protocolares, el denunciado presentó su carta donde comunicaba su renuncia irrevocable al cargo de fiscal provincial titular. El delito atribuido al investigado se enmarca dentro del artículo 381 de nuestro Código Penal, que habla sobre el nombramiento o aceptación ilegal, el cual a la letra dice: el funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales será reprimido con 60 a 65 días multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido. Así, a su vez, el artículo 438, que habla sobre la falsedad genérica, a la letra dice: el que de cualquier otro modo, que no esté especificado en los capítulos precedentes, comete falsedad, simulando, suponiendo, alterando la verdad, intencionalmente y con perjuicio de terceros por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Los artículos de la Constitución que habrían sido infringidos por el enunciado. Estamos al artículo 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Asimismo, el artículo 45, que nos habla que el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. El artículo 126, que dice: todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Artículo 146. La función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los jueces solo perciben las remuneraciones que les asigna el presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por ley. El artículo 153. Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga. Artículo 158. El Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Señora Presidenta, la calificación de la denuncia con fecha 6 de enero de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 001, el cual declara procedente la denuncia 001 formulada por los congresistas de la República, Gladys Margot Echaíz de Núñez Ízaga, Jorge Carlos Montoya Manrique y José Ernesto Cueto Servi, contra Juan Manuel Carrasco Millones, en su condición de ministro del Interior, por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal del cargo público y falsedad genérica, previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal, y por la presunta infracción de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política del Perú, antes leídos. Las pruebas aportadas por el denunciante son: comunicado de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público a la opinión pública de fecha 1 de agosto de 2021, mediante el cual se informa que el denunciado Juan Manuel Carrasco Millones, el 26 de julio de 2021, solicitó licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares por un periodo de 90 días.
ante el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, otorgándose dicha licencia el 27 de julio de 2021. La resolución de Fiscalía de la Nación número 1880-2021, de fecha 27 de julio de 2021, que otorga la licencia sin goce de haber por motivos particulares. La resolución 1539-2015, de fecha 27 de abril de 2015, mediante el cual se designa a Juan Manuel Carrasco Millones en el cargo de fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo. La resolución de Fiscalía número 2166-2016, de fecha 10 de mayo del 2021, publicado en el Diario Oficial Peruano el 11 de mayo de 2021, mediante el cual se designa a Juan Manuel Carrasco Millones en el cargo de fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo. Resolución Suprema 068-2021 PCM, de fecha 29 de julio del 2021, mediante el cual se designa a Juan Manuel Carrasco Millones como ministro de Interior. Carta de Juan Manuel Carrasco Millones, de fecha 28 de julio, presentada el 2 de agosto del 2021 ante la Fiscalía de la Nación, mediante el cual presenta renuncia irrevocable al cargo de fiscal provincial titular corporativo de Chiclayo. La resolución 056-2021, expedida por la Junta de Fiscales Supremos de fecha 3 de septiembre de 2021, publicada el 4 de septiembre de 2021 en el Diario Oficial del Peruano, mediante la cual se acepta la renuncia formulada por Juan Manuel Carrasco Millones al cargo de fiscal provincial especializado contra la criminalidad. Los descargos del denunciado fueron presentados con fecha 12 de mayo del 2022, mediante escrito sin número de fecha 11 de enero del 2022, firmado por el abogado Jorge Adrián Zúñiga Escalante. El denunciado Juan Manuel Carrasco Millones presentó sus descargos, entre los cuales están sobre los hechos en materia de la Constitución. Señala, mediante resolución de Fiscalía de la Nación número 016, de fecha 10 de mayo de 2016, fue designado como fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo en el despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque. En el documento, en el informe que ya he presentado, están todos los puntos que seguramente en estos momentos el abogado va a hacer mención. Para lo que viene a ser la determinación de hechos, vamos a presentar las siguientes. Con el propósito de realizar la presente investigación y de acuerdo a la revisión de la denuncia y sus pruebas aportadas, el congresista delegado reafirma que en el marco de lo normado en el artículo 89, inciso D2 del reglamento del Congreso de la República, deberá determinarse la veracidad de los siguientes hechos que se derivan de la denuncia. Establecer si el exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, ejerció, a pesar de estar impedido, simultáneamente el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial. Establecer si el exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, presentó el 2 de agosto del 2021 una carta de renuncia con contenido falso, simulando haberlo redactado el 28 de julio del 2021. Se hace previamente presente que la admisión de medios probatorios no significa una antelada valoración o valoración positiva de las mismas, sino sencillamente su precalificación a fin de que sean valoradas conforme a los hechos sujetos de investigación. Así que esta es la evaluación sobre la pertinencia de los medios probatorios. Estamos ahí, he anunciado, señora presidenta, en el informe los medios probatorios que se han admitido para esta investigación y la recomendación para la actuación de otros medios de prueba, como por ejemplo la solicitud de licencia sin goce de haber presentada por el denunciado a su superior jerárquico señalado en el numeral punto 5 del informe, el escrito de declaración de fecha 27 de julio de 2021 señalado por el numeral 5.6 del informe, el escrito de fecha 26 de julio de 2021 mediante el cual el denunciado solicita a su superior elevar al despacho de la Fiscalía de la Nación su solicitud con licencia sin goce de haber por motivos particulares. El oficio 5391-2021 mediante el cual el fiscal superior, coordinador nacional de las fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, elevó al despacho de la Fiscalía de la Nación la solicitud sin licencia, la solicitud de licencia sin goce de haber del denunciado. También el oficio
147-2021 de fecha 30 de julio del 2021, dirigido por la jefatura de la ODCI, Lambayeque, a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque. Y por último, el oficio 00-1955-2021, Lambayeque, de fecha 30 de julio de 2021, remitido a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque. Por tanto, habiéndose determinado los hechos que son materia de la investigación, así como la pertinencia de las pruebas ofrecidas por el denunciante y los denunciados, corresponde proseguir con la siguiente fase del proceso establecido en el reglamento del Congreso de la República, artículo 89 e incisos aplicables. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, colega congresista. Congresistas, a continuación tiene la palabra los denunciantes a efectos de que sustenten sus denuncias por el término de 5 minutos cada uno. En primer lugar, tiene la palabra la denunciante congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Cízaga por el término de 5 minutos. Tiene la palabra la congresista Echaíz para que sustente su denuncia. Hola, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos, doctora. Gracias, presidente. En el presente caso, creo que los hechos han sido expuestos ya por el congresista ponente y se circunscriben al hecho concreto de que el abogado Carrasco Millones, denunciado en este caso, teniendo la condición de fiscal titular, aceptó el cargo de ministro, juró él mismo y ejerció indudablemente una función política. De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, este hecho, previamente, viene a incidir en la vulneración de normas de orden constitucional y normas de contenido penal. De orden constitucional, porque ejercer la función jurisdiccional importa exclusividad en el ejercicio de la misma. En tanto, conforme lo ha señalado el congresista Muñante, nos regimos por el principio de separación de funciones del poder, donde la Constitución establece específicamente en la función jurisdiccional el estricto respeto a la autonomía e independencia y exclusividad. Y en cuanto a la función política, el artículo 126 establece en su segunda parte que los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Por lo cual se ha producido con este solo hecho una doble alteración o vulneración constitucional. No solamente la de incidir en la infracción a la independencia de la función jurisdiccional y a la expresa prohibición contenida en el artículo 153 de la Constitución, en tanto prohíbe a los fiscales ejercer función política, sino también la del artículo 126 al asumir una función la función de ministro teniendo la condición de fiscal. Refiere el denunciado que había solicitado licencia sin goce de haber para aceptar el cargo y que aquello constituía una suspensión perfecta. Sin embargo, la suspensión perfecta, en atención al artículo 11 del Decreto Supremo 0397-TR, no rompe el vínculo laboral con el empleador. Y además, de acuerdo con el artículo 34, numeral 5 de la Ley de la Carrera Fiscal, al integrar la carrera fiscal, uno tiene una función diferenciada del régimen general del empleo público y se rige conforme a la naturaleza específica de las funciones y atribuciones que consagra la Constitución, o sea, separación de funciones del poder y con las mismas limitaciones y prohibiciones que tienen los jueces
y según lo establecido en el artículo 159 de la Constitución. Ha concurrido, por tanto, en el señor Carrasco el hecho de haber sido fiscal y ejercido simultáneamente la función de ministro, que es de carácter político. Niega él que esto sea político, sin embargo, pertenecer al Ejecutivo y ejercer funciones de gestión y dirección del Estado, cumpliendo la función administrativa y política del Estado, no queda duda o margen de duda de que con este hecho infringió la Constitución política en todas las disposiciones que han sido debidamente anotadas y descritas por el congresista ponente. Y de otro lado, aceptar un cargo no reuniendo los requisitos que exige la ley es infringir la norma penal contenida en el artículo 381 del Código Penal, y con ello, además, adicionalmente, ha concurrido en el hecho de falsear la verdad al solicitar licencia diciendo que era por motivos personales, cuando en realidad estaba pidiendo licencia para asumir un cargo político. Quiero agregar acá un hecho adicional, que la licencia que se le concedió en aquel entonces fue por 90 días y se lo concedió por un órgano administrativo, cuando la ley orgánica del Ministerio Público establece que las licencias por más de 60 días deben ser concedidas por el fiscal de la Nación, hecho que no ha ocurrido en este caso. Por tanto, creo que nos encontramos ante hechos evidentemente, digamos, graves, cometidos por un fiscal, por un profesional que, ejerciendo una función jurisdiccional, pasó a ejercer una función política con grave infracción de las normas constitucionales antes descritas y también de las normas constitucionales y legales relacionadas con la función fiscal y jurisdiccional que le son aplicables, lo cual no puede pasar desapercibido, en tanto es un principio básico y esencial de nuestro Estado de Derecho la separación de funciones del poder. Pues en una democracia donde esta separación de funciones no se respeta, la libertad de los ciudadanos estaría en riesgo. No se puede decir que la licencia sea justificante de este hecho, más si fue irregularmente concedida y si el vínculo laboral finalmente solo concluyó en el mes de septiembre, cuando se le aceptó la renuncia que posteriormente presentó. Creo que los hechos han quedado claros, señora Presidente, y en todo caso están los medios probatorios que hemos ofrecido a efecto de que se pueda comprobar todo lo dicho en esta audiencia. Gracias. Gracias, congresista Echaíz. En segundo lugar, tiene la palabra el denunciante congresista Jorge Carlos Montoya Manrique por el término de 5 minutos para sustentar su denuncia. Tiene la palabra el congresista Carlos Montoya Manrique. Congresista Montoya Manrique. Señora Presidenta, sí. No voy a hacer uso de la palabra, concurro totalmente con lo dicho por la doctora Echaíz. Gracias, colega congresista. En el mismo sentido, en tercer lugar, tiene la palabra el denunciante congresista José Ernesto Cueto Acerbi por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, buenos días. Yo me voy a allanar totalmente a lo expresado por la doctora Echaíz, que tiene los conocimientos técnicos largamente para haber sustentado y expresado varios puntos que inclusive no los había leído, ¿no? Como el caso de que
el señor Carrasco debió pedir su licencia, no, la renuncia para mí, ante la fiscal de la Nación si pedía más de 60 días, como lo ha expresado ella, con la normatividad respectiva. Definitivamente me preocupa, ¿no? A todos nos ha preocupado este hecho que ha ido en contra de los artículos mencionados en la Constitución. Y solo para hacer un símil, es como si nosotros, en la vida militar, se me ocurriera pedir algún tipo de licencia, como almirante o lo que sea, a la institución por algunos temas personales que uno tiene, esa posibilidad, y de repente a los 2 días aparezca pues el ministro de Defensa. No hay compatibilidad alguna, y creo que es igual en el campo del Ministerio Público. El señor Carrasco pidió licencias, supuestamente licencia por temas personales, sabiendo, porque lo ponen en el escrito, que había la posibilidad, cuando yo creo que ya tenía la certeza, de ser un ministro de Estado, que es un cargo de confianza, y por el cual estaba obligado no a pedir licencia, sino a renunciar y esperar la renuncia formal para asumir posteriormente el cargo. Así que todo este tipo de idas y venidas de papeles, por lo menos en mi opinión, no tienen ningún sustento que amerite a dejar libre al señor Carrasco de la infracción constitucional a la cual, y la infracción al Código inclusive penal, en la cual se encuentra en este momento. Así que ratifico mi posición de allanamiento total a la excelente disertación que acaba de hacer la doctora Echaiz. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Cueto Acerbi. Colegas congresistas, ahora tiene la palabra el investigado exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, para formular sus descargos por el término de hasta 15 minutos, tiempo que comprende el de su defensa técnica. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y con la de los señores congresistas, integrantes de la presente subcomisión. Sin perjuicio de que previamente solicito se me pueda autorizar para poder compartir la pantalla, para poder exponer algunas diapositivas que me van a ayudar a graficar un poco la extensión del caso y los argumentos de defensa que el día de hoy traemos a la presente subcomisión. Sí, al equipo técnico para apoyar al doctor Zúñiga Escalante para que pueda... Se encuentra habilitado, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Muchas gracias, señora presidenta. Previo a compartir la imagen, debemos hacer referencia a que esta defensa presentó un escrito a vuestra presidencia haciendo notar primero una observación respecto a la conformación, respecto a la presente subcomisión. Para dicho efecto, nosotros anexamos el acta de la segunda sesión de la comisión permanente, celebrada el 15 de septiembre de 2021, donde se establece y se aprueba la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Dicho periodo, que además ya habría vencido, haría que las sesiones de la presente subcomisión pudieran estar siendo decretadas nulas en su oportunidad. Esto entendiendo que, en virtud del caso Tineo Cabrera, ha establecido que las reglas del debido proceso no traslada, o mejor dicho, no deben ser exceptuadas incluso en sede parlamentaria. En razón a ello, y en virtud además de lo que se puede colegiar tanto del artículo 42 como del literal D del artículo 89 del reglamento del Congreso, podemos advertir que la presente subcomisión, al estar sesionando sin haber sido instalada por la propia comisión permanente, van a devenir en la nulidad de los actos que ésta pudiera realizar. Tomando en cuenta que justamente evidenciamos que existe una suerte de carencia de legitimidad hasta que ésta no se hubiera instalado. Eso es en principio. Sin perjuicio de ello, entendemos que la decisión de esta subcomisión ha sido la de continuar con las sesiones correspondientes a ello, y en mérito a eso vamos a proceder al ejercicio de la defensa material y de fondo respecto a la acusación constitucional contra el señor Juan Carlos Carrasco Millones. Hemos advertido entonces que es objeto de la denuncia constitucional la existencia de dos presuntos delitos, el de aceptación ilegal de cargo y el de falsedad genérica, y cómo estos infringen una serie de disposiciones constitucionales. Al respecto,
Y la pretensión que traemos el día de hoy es la pretensión respecto al archivamiento de la presente denuncia en virtud del literal D6 del artículo 89 en razón a los siguientes hechos. Debemos advertir que ya el caso Tineo Cabrera ha establecido, entre otras líneas, que la diferencia de la imputación que existe en el marco del fuero legislativo, del fuero parlamentario, del fuero político, versus lo que existe a nivel del fuero ordinario, esto es, las denuncias comunes, tienen un margen de interdeterminación. Si bien es cierto, el Código Penal contempla una serie de delitos, y estos son competencia del fuero ordinario, las disposiciones constitucionales tienen que ser entendidas como máximas de optimización, y como máximas de optimización tienen un margen de indeterminación. En este margen de indeterminación es que corresponde aterrizar más bien los hechos objeto de imputación. La imputación contenida en la acusación constitucional obedece a que se habría solicitado ante el Ministerio Público por motivos particulares la asunción del ministro de Estado el 27 de julio. Esto ante la Oficina de Registros Fiscales. Asimismo, esta imputación se plantea que existiría una solicitud de licencia el 26 de julio de 2021. Si bien es cierto, sociedad de lectura, es importante que tomemos en cuenta después una ampliación de denuncias sobre la participación en su condición de ministro en la parada militar. Pero para poder entender la competencia de la subcomisión, ya no solamente porque no ostenta, a criterio de esta defensa, la legitimidad para obrar desde la perspectiva que no se ha instalado debidamente, porque ha vencido el periodo que tenía para ejercer su competencia, es importante que tomemos en cuenta el cuadro que tenemos en pantalla. Porque el señor Carrasco Millones asume la condición de alto funcionario, en virtud del artículo 99 de la Constitución, recién en el momento en el que juramenta como ministro de Estado, y es de ahí en adelante en el que le corresponden las prerrogativas como ministro de Estado. Y es a partir de ese momento en el cual asumiría competencia la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Todas aquellas circunstancias, hechos, situaciones que se produzcan antes de la juramentación de ministro de Estado, e incluso de sus funciones como ministro de Estado, van a ser competencias de la justicia ordinaria. Sin embargo, de las imputaciones que hemos hecho referencia, están contempladas en dos hechos. El primero, el 26 de julio, donde el señor Carrasco Millones todavía no era ministro de Estado, y la concesión de su licencia del 27 de julio, donde el señor Carrasco Millones no era ministro de Estado. Por lo cual, la tramitación de esta licencia y cualquier tipo de cuestionamiento que se hiciera respecto a esta licencia es competencia de la jurisdicción ordinaria y no así de la jurisdicción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, siendo única y exclusivamente competencia a partir del momento en el que el señor Carrasco Millones asume competencia. Lo contrario afectaría el fuero que le corresponde en su condición de ciudadano, el fuero común, y finalmente las reglas de debido proceso contenidas ya en el caso Tineo Cabrera señalado por el Tribunal Constitucional. Lo demás corresponderá evidenciar y analizar respecto al 28 de julio en adelante. A partir de esta línea de tiempo, y que además ha propiciado que esto se formule en los descargos y que además no fueran incorporados en este extremo en el informe de hechos, a pesar de haberlo requerido mediante un escrito independiente, debe tomarse en cuenta al momento de resolverse, a fin de garantizar el derecho de defensa del señor Carrasco Millones. Y allí, señores congresistas, el primer delito objeto de imputación es el de nombramiento o aceptación ilegal. En efecto, ya lo han reseñado los señores congresistas, los señores denunciantes, que se postula la denuncia del nombramiento o aceptación ilegal, entendido como que el funcionario público, esto es el señor Carrasco Millones, recibió o aceptó un cargo sin contar con los requisitos legales para asumir este cargo. Para ello, señores congresistas, debemos revisar cuál es el detalle de los requisitos legales para ser ministro de Estado. Y si es que finalmente el señor Carrasco Millones carecía de uno de estos requisitos legales para ostentar el cargo de ministro de Estado. Asimismo, también se ha postulado el delito de falsedad genérica. Para efectos del delito de falsedad genérica, va a establecer, además, que de cualquier modo, en este caso se postula que es a partir de la solicitud, se altere la verdad. Pero no basta con que se altere la verdad, porque no solamente se protege la verdad propiamente dicha, sino que tiene que haber un perjuicio en contra de un tercero. Por lo cual, el día de hoy hemos escuchado las imputaciones formuladas por los señores congresistas que han hecho suyas las denuncias y hemos escuchado que se postula una alteración de la verdad, pero no se ha evidenciado cuál sería el presunto perjuicio respecto a terceros, elemento objetivo del tipo. En relación a ello, solamente a priori, no solamente evidenciamos un elemento de ausencia de competencia por parte de la subcomisión, un elemento de ausencia de competencia respecto a algunos de los hechos que se imputan, que están vinculados antes que el señor Carrasco Millones se convierta en ministro de Estado, sino que además vamos a evidenciar que los hechos tampoco alcanzan a subsumirse en el tipo y mucho menos afectan la función pública, ni mucho menos la constitución política del Estado. En esa misma línea, para poder comprender el contexto en el que se producen estos hechos,
es de tenor revisar el artículo 185 del Decreto Supremo 0590 PCM, que establece que las renuncias tienen que presentarse con una anticipación menor de 30 días calendarios. Esto significa que si el señor Carrasco Millones, bajo la tesis que postulan los señores denunciantes, señores congresistas que han hecho suyas las denuncias, tendría que haber renunciado, él no podría asumir el cargo de ministro de Estado sino hasta después de 30 días, porque la ley prevé ello. En razón a ello, la única posibilidad, y con eso además restricción que se haría a su derecho a poder participar de la esfera pública, a su derecho al ejercicio, al libre desarrollo de la personalidad en la extensión de poder trabajar, se vería afectado por una limitación que se hace a la luz de la interpretación que postulan los señores congresistas denunciantes. Porque se postula como un requisito, que no está contenido en la ley, la renuncia para asumir cargo público. Y ojo, que esto no solamente se trasladaría al señor ministro Carrasco Millones, sino que esto sería plausible para cualquier funcionario público. Esto es, que cualquier funcionario público tendría que renunciar 30 días antes para con esto poder tener en el plazo oportuno, sin cargo en la administración pública y recién asumir función pública. Restricción que no tiene amparo legal, constitucional o similar. En ese contexto, cuando vamos a la aceptación ilegal de cargo, en el delito imputado hace un momento, decíamos que se requiere mínimamente asumir un cargo sin cumplir con los requisitos que establezca el cargo para dicho efecto. En este caso, si la imputación es ella, correspondería contrastar si es que el señor Carrasco Millones tenía o no tenía los requisitos para ser ministro de Estado. En el presente caso, se establece el artículo 124 de la Constitución, que además en teoría es uno de los que tendría que agraviarse, es que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, cosa de la cual no hay en discusión, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Y entonces, no cabe duda sobre el requisito de ser peruano de nacimiento, ni mucho menos sobre el cumplimiento de la edad. Tendríamos que entrar entonces a analizar si ostenta la calidad de ciudadano en ejercicio. Y para entender si ostenta o no la calidad de ciudadano en ejercicio, corresponderá revisar el artículo 33 de la Constitución. Y el artículo 33 de la Constitución establece los supuestos en los cuales se va a suspender la ciudadanía. Y establece, el artículo 33 de la Constitución, que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía se va a dar solamente por resolución judicial de interdicción, que no es el caso, por sentencia con pena privativa de libertad, que tampoco es. En conclusión, el señor Juan Carlos Carrasco Millones, al momento de asumir el cargo de ministro de Estado, él tenía los requisitos que ha contemplado el artículo 124 de la Constitución. Entonces, en puridad no existe una aceptación ilegal del cargo, puesto que él ostentaba de estos requisitos. Como lo hemos señalado, cualquier presunta irregularidad que se postulara respecto a la tramitación de la licencia corresponde a la jurisdicción ordinaria. Esto es más que incluso la jurisdicción ordinaria, esto es, la Fiscalía, el órgano de control interno, ha establecido y ha emitido en el informe del caso 159-2021, MP-OTSI-Lambayeque, en el caso 159-2021, que no habría mérito para abrir proceso disciplinario y, por ende, no existiría ningún tipo de responsabilidad disciplinaria respecto al señor Carrasco Millones, con lo cual se ha cerrado incluso la investigación que tenía bajo su competencia el órgano de control interno. Pero aquí no se agota, más allá de un plano objetivo, de un plano vinculado con la tipicidad objetiva de los delitos objeto de imputación, vamos a entrar al análisis de la existencia o no de una afectación a la función pública. La sentencia 025-2005, proceso de inconstitucionalidad, así como el 26-2005, proceso de inconstitucionalidad, ambas sentencias del Tribunal Constitucional, establece que el concepto de función pública, desde una interpretación constitucional, bajo el principio de unidad de la Constitución, tiene que ser analizado siempre desde el punto de vista material como el desempeño de las funciones en las entidades públicas del Estado. Esto es, cuando se materializa un acto en marco de la función. A partir de ese contexto, cuando la sentencia 50-57-2013, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, dice que la condición de funcionario o servidor público no se identifica por el contrato o vínculo de un trabajador, sino por el desempeño de sus funciones públicas, y trasladamos esta interpretación al caso en concreto, tenemos que si bien el señor Carrasco Millones ostentaba un contrato con suspensión perfecta, en mérito a una licencia sin goce de haberes, no estaba ejerciendo función pública al momento de asumir el cargo de ministro de Estado. Por lo cual, incluso ante la negada posibilidad de que esta subcomisión quisiera asumir competencia respecto a los hechos previos a ostentar la condición de alto funcionario, esta circunstancia
no vio afectada tampoco la función pública, porque las funciones que él realizaba era absolutamente ninguna vinculada con el cargo de fiscal. Esto porque, como lo hemos señalado, correspondería o se encontraba bajo una suspensión perfecta. En la misma línea, el propio Código de Ética de la Función Pública, contenido en la Ley 27.815, en su artículo 2, establece como definición de función pública toda aquella actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria, que sea realizada por la persona en nombre de las entidades de la administración pública. Pero como bien lo sabemos, cuando un servidor o funcionario público se encuentra con licencia de ingosas, esto es, con suspensión perfecta, esto es, no hay remuneración, pero tampoco hay obligaciones con la entidad, no ejerce ningún tipo de función pública. Si no ejerce ningún tipo de función pública, ¿cómo es que podría afectarse en modo alguno dicha funcionalidad? En ese contexto, señores congresistas, integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, estimamos que no solamente no hay indicios de la presunta comisión de delito alguno, porque son evidentemente atípicos, sino que además tampoco se evidencia ningún tipo de afectación a la constitución política del Estado. Todo lo contrario, se evidencia más bien que lo que era objeto de análisis del fuero ordinario ya fue resuelto y se evidenció ningún tipo de irregularidad, y que de instaurar la exigencia de una renuncia previa, lo que se haría más bien es restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo del señor Carrasco Millones, pero también en especial a la posibilidad de que cualquier funcionario público pueda asumir un cargo de esta naturaleza por el solo hecho de ser funcionario público, incorporando de ese modo un impedimento adicional que no está contenido en la Constitución. Señora Presidenta, hemos concluido. Gracias, doctor Echevarría. Zúñiga Escalante. Doctor Echevarría. A continuación, se ofrece la palabra a los señores congresistas a efecto de que formulen sus preguntas, teniendo prioridad el congresista delegado, el congresista Muñante Barrios. Muchas gracias, Presidenta. Sí, ¿puedo hacer mi pregunta, por favor? Sí, congresista, tiene la palabra. Bien. En el escrito de descargos que remitió a la subcomisión, se anexó la copia simple del informe del caso número 159-2021 MP OCDI Lambayeque. En el numeral 5.6 de dicho documento se hace mención a un escrito de aclaración de fecha 27 de julio del 2021, mediante el cual se solicita a la doctora Zoraida Ábalos Rivera que exonere de licencia del señor Millones sin goce de haber que se le exonere del plazo correspondiente para su presentación. A través de la subcomisión solicitamos a la Fiscalía una copia certificada de dicho escrito. Sin embargo, nos entregaron solo la copia simple, porque de acuerdo a lo dicho por la Fiscalía en su informe, no se pudo certificar al haberse presentado de manera digitalizada. En dicho escrito no hay sello de recepción, imagino, porque fue remitida mediante su sistema digital, ¿no? Entonces la pregunta que le hago al abogado es, ¿tiene usted alguna constancia de recepción que acredite que dicho escrito fue efectivamente remitido? Tiene la palabra para que responda a la pregunta el doctor Zúñiga Escalante. Señora Presidenta, le agradecería que me pudiera repetir la pregunta. Tuve una distorsión de la señal, no pude escuchar adecuadamente la pregunta, por favor. Sí, congresista Muñante, si pudiera repetirle la pregunta. Ya, sí, lo que le preguntaba, Presidenta, es que si él tiene constancia de la acredite el documento, ¿no? Fue presentado debidamente, ¿no? El documento, el informe del caso número 159, donde se informó sobre este tema, y ahí pues hay un escrito de aclaración, se hace mención
un escrito de aclaración de fecha 28 de julio de 2021 presentado ante la doctora fiscal, doctora Zoraida Ábalos, que se exonere su solicitud del plazo correspondiente para su presentación. Si es que lo tiene, por favor. Para que responda, doctor Zúñiga Escalante. No. Correcto. No tenemos nosotros dicho documento, lo coordinaremos en su momento con el señor Carrasco Millones, pero sin embargo es importante tomar en cuenta que la que determina la licencia finalmente va a ser la resolución que le concede la licencia al señor Carrasco Millones. Bien, que quede constancia de la respuesta, Presidenta. Segunda pregunta, para que explique las razones por las cuales se presentó la renuncia el día 2 de agosto del 2021 mediante una carta fechada el 28 de julio de 2021. Y para que responda, doctor Zúñiga Escalante. Sí, la razón de ser es porque cuando se formula la licencia, conforme se establecen en los descargos, él no tenía todavía conocimiento que iba a asumir el cargo de ministro de Estado. Sí que iba a asumir función pública, pero no que iba a asumir el cargo de ministro de Estado. Cuando el señor Carrasco Millones toma conocimiento de que va a asumir el cargo de ministro de Estado, es cuando él formula ya la renuncia respectiva, y esto se produce el primer día hábil que tuvo, que en este caso fue el 2 de agosto. Para que formule más preguntas, congresista Muñante. Sí, en todo caso, para ratificar, Presidenta, ¿por qué esperó hasta el 2 de agosto para presentarla si la resolución que concede la licencia sin goce de haber fue emitida el 27 de julio? ¿Por qué esperó hasta que la Oficina del Control Interno abriera una investigación? Para que responda, doctor Zúñiga Escalante. Si me permite la información que pueda proporcionar el señor Carrasco Millones en su oportunidad, es de advertir que en efecto la licencia se emite el 27 de julio, pero la resolución que lo designa como ministro de Estado se produce recién el 29 de julio. En razón a ello, en el primer día hábil que tuvo, formula por eso la renuncia el 2 de agosto de 2021. Claro. El 14. Sí. Bien, Presidenta, esa es toda mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Si algún otro congresista desea formular alguna pregunta. ¿Me permite, señora presidenta? Claro que sí, congresista Echaíz de Núñez. Formule su pregunta. Claro. El señor abogado ha reconocido que el investigado Carrasco pidió licencia porque sabía que iba a ser designado en un cargo público. Dice que no sabía que era para ministro, pero que sí sabía que era para ejercer otro cargo público diferente al de fiscal. Por tanto, sea cual fuere la causa, él estaba impedido porque ningún funcionario público de ninguna naturaleza puede ser designado como tal si es que el postulante tiene la condición de fiscal. Y de otro lado, no nos ha dicho nada sobre la prohibición que tienen los ministros de ejercer otra función pública que no, a excepción de la legislativa. O sea, ¿podría un fiscal cuyo vínculo laboral está vigente ejercer la función de ministro de Estado sin vulnerar el artículo 126 de la Constitución? De acuerdo con de otro lado, no es verdad que de acuerdo con la ley orgánica o la ley de la carrera fiscal, la función termina cuando se acepta la renuncia de los titulares en el cargo. O sea que el vínculo laboral de los fiscales está vigente mientras no se haya aceptado la renuncia o producido alguna de las otras causales que dan por concluido ese vínculo laboral. ¿Ha finalizado, doctora Gladys Echaíz? Sí, gracias. Para que responda el doctor Zúñiga Escalante. Señora Presidenta, sobre
ejercicio de la función pública, gran parte de nuestra exposición ha sido orientada a ello, en evidenciar que la función pública es más allá que la existencia o no de la vigencia de un contrato. Es más, hemos reseñado una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que han señalado que el ejercicio de la función pública, e incluso el propio Código de Ética de la Función Pública, establece que la función pública parte del ejercicio que se hace en una función determinada y no solamente frente a la existencia de un contrato documentado. Lo propio ocurre, por ejemplo, como la presente subcomisión. La presente subcomisión ejerce función, pero además tiene un acta que la configura la comisión y le da las facultades que tiene. En el caso del señor Carrasco, existe la suspensión perfecta de su relación, que él solicitó una licencia sin goce de haber. Esto es, que si bien es cierto, tenía vigencia el contrato laboral, no había ni remuneración, esto es, relación por parte de la entidad respecto al señor Carrasco, ni mucho menos ejerció la función por parte del señor Carrasco como funcionario público. Esto es, no se materializa ningún efecto respecto al ejercicio de la función pública. Por lo cual, es importante hacer esta distinción respecto a la posibilidad que había o no de renunciar. Como lo hemos reseñado también, la reglamentación que contiene el artículo 185 del Decreto Legislativo 276 prevé que para efectos de la renuncia se requiere un plazo de antelación de 30 días. Esto es que si es que se condicionaría la asunción o asumir un cargo determinado en mérito a esta renuncia previa que exigen en este momento los denunciantes, se advertiría más bien una limitación para el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo que tendría cualquier persona, porque se estaría incorporando una prohibición para la asunción de cargo. Porque no perdamos de vista, señores congresistas, que es objeto de imputación la aceptación ilegal de cargo. Y la aceptación ilegal de cargo tiene relación directa con los requisitos que se requerían para el cargo. Como hemos reseñado, para el cargo de ministro de Estado se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser peruano de nacimiento y mayor de 25 años. En ese contexto, vamos a advertir que el señor Carrasco Millones cumplía con estos requisitos, por lo cual no va a estar en el supuesto de aceptación ilegal del cargo. Pero además de ello, tampoco se va a evidenciar que se ha infringido la Constitución porque no se ha afectado la función pública. Porque el señor Carrasco Millones podía mantener el contrato fiscal, pero no ejercía las funciones porque se encontraba en una relación de suspensión perfecta. Más aún, hemos señalado que cuando éste toma conocimiento que va a convertirse en ministro de Estado, presenta su denuncia vía notarial, situación que motiva este día adicional, que aparentemente es el que genera una suerte de controversia. En razón a ello, es importante que carecería de razonabilidad. Atentaríamos al principio de la idoneidad de cualquier tipo de sanción al carecer de razonabilidad del pretender sancionarlo por un incumplimiento, aparentemente, de una norma de inferior que había la Constitución, pero que además, reiteramos, está fuera del ámbito de competencia de esta subcomisión porque el trámite de la licencia corresponde a un periodo de hechos antes de que este fuera alto funcionario. Por lo cual, esos hechos producidos antes de que el señor Carrasco Millones fuera ministro de Estado son competencia de la jurisdicción ordinaria y no de esta subcomisión. Hemos culminado, señora presidenta. Bien, doctor Zúñiga Escalante. Bueno, finalmente, si algún congresista desea formular alguna. Señora presidenta, solo para dejar precisado que de acuerdo con la lógica del señor abogado, defensor, que me imagino es la lógica de su defendido, los fiscales y los jueces pueden ejercer función política por el solo hecho de pedir una licencia y que los principios y valores que sustentan la Constitución deben amoldarse a las exigencias, circunstancias, requerimientos o aspiraciones de cada uno de los miembros de la institución y que por tanto se relativizan esos principios en función de las personas y de sus intereses particulares. Solamente es eso lo que quería dejar sentado. Gracias. Gracias, doctora Echaíz. Finalmente, señores congresistas, denunciantes, señor investigado, señor abogado y señores congresistas, siendo las 9:49 de la mañana, damos por concluida la audiencia de la denuncia constitucional 001, por lo que pueden abandonar la sesión en este momento. Colegas congresistas, antes de levantar la presente audiencia, de conformidad con el literal D5 del inciso D
del artículo 89 del reglamento del Congreso, el congresista delegado Muñante Barrios tiene hasta 5 días hábiles para presentar su informe final, de lo cual queda notificado en la presente sesión.